Bien, pasemos a revisar la aplicación MVC que se creó anteriormente. Recuerden que nosotros lo único que hicimos fue crear el modelo en base a una base de datos SQL Server en este caso, que creamos acá, que tiene una sola tabla que se llama jugadores y tiene 4 atributos: ID, nombre, apellido y posición. Luego de crear la base, el modelo, creamos un controlador que nos facilitó mucho la vida en realidad. En este caso el Visual Studio Code, perdón, el Visual Studio 2019, creo que el 2017 también realiza esta tarea, que es crear el controlador con las vistas listas. ¿Ya? Entonces, revisemos un poquito el controlador. Se llama jugadores controller, extiende de controller. Por aquí se declara dentro de la clase el model, el cual se le llama db, lo cual se entiende como que esta es la relación entre el programa, la aplicación y la base de datos, ¿ya? El contexto de los datos. Luego tenemos declarado el método index, el cual se va a ejecutar cuando nosotros accedamos al controlador. Si nosotros tenemos la aplicación y llamamos al controlador jugadores, por defecto, como no le estoy enviando o no le estoy diciendo acá ningún nombre de método, por sí solo va a ejecutar el index. Si yo hago eso, también ejecuto el index, ¿ya? Pero por defecto, si no escribo nada, va a ejecutar el index. Y el index lo que hace es retornar a la vista una lista de jugadores. La vista hace un for each, ¿ya? Digamos que las vistas pueden mezclar código HTML y código desechar. Por eso pueden incluir un ciclo for, por ejemplo, en esta página web, ya que es una vista y no es HTML solo. Como segundo método se encuentra el método details, ¿ya? Que es para ver los detalles, en este caso del jugador. Si nosotros pinchamos acá, vamos a llamar a details, ¿ya? Pero fíjense, index no recibía ningún parámetro. Details dice que puede recibir un parámetro entero, ¿ya? Este signo de interrogación significa que puede o no recibir ese parámetro. Es un interrogante. Y dentro de ese método hay unas validaciones. La primera dice: si el ID que envían está nulo, retorna lo siguiente: un código de error, ¿ya? Esto me retornaría un código de error si es que no viene, o el ID viene nulo. Ahora, si no viene nulo, se busca con el método find, buscamos al jugador que tiene ese ID y se guarda en esa variable. Si ese jugador es nulo, ¿ya? Se retorna un error, ¿ya? Pero si no, se retorna al jugador. ¿A qué me refiero con esto? Bien, si yo llamo al método details, se me lanza un error, ¿ya? Este error es este de acá. Se me retornó un HTTP status code result, ¿ya? O sea que se me devolvió el error 400, que es una petición con error. ¿Por qué se está devolviendo este error? Bueno, este error viene por defecto, bad request, ¿ya? Bad request. ¿Por qué se está retornando este error? Porque yo no puedo llamar a la función o al método detalles si no le indico los detalles de quién quiero observar. De lo contrario, la página no va a saber de quién darme los detalles. ¿Y cómo le indico de qué jugador quiero ver los detalles? Pasándole el ID del jugador. En este caso, ¿cómo se le pasan los ID a una aplicación web? Yo no puedo poner aquí paréntesis y pasarle el ID. En las aplicaciones web los parámetros se pasan con el slash. ¿Sí? Detalles,
y le voy a enviar una ID. Por ejemplo, el ID 1. Enter. Y esto sí se ejecuta. ¿Por qué? Porque yo le estoy enviando el ID 1. Por lo tanto, aquí pregunta, ¿el ID es nulo? No. De partida esto ya nos va a aparecer en la pantalla. No vamos a ver ese error porque el ID 1 no es nulo. Entonces, de la base de datos, busca el ID 1 y lo trae. Por lo tanto, aquí esta variable se guarda Arturo Vidal con la posición media. Luego pregunta, ¿esa variable jugadores es nulo? En este caso no es nula, porque sí existe Arturo Vidal. ¿Cuándo sería nula? ¿Cuándo pasaría esto que está por acá? Cuando yo ponga un ID o trate de ver los detalles de un ID que no existe, por ejemplo, la ID Bill no existe. Yo le doy Enter, estoy viendo el error que me entrega State. Si el jugador no existe, si no existe esa ID, esto es lo que va a pintar en la pantalla mi aplicación, ¿no? No se encuentra la página para atender a esto. Nosotros podríamos crear nuestra propia vista de errores, ¿no? Para mostrar los detalles de los errores que están surgiendo, pero así es como viene la aplicación por defecto. Entonces, si yo accedo a detalles, como les decía, 1, veo los detalles de Arturo Vidal. Si accedo al 2, veo los detalles de Claudio Bravo. Si accedo al 3, veo los de Sánchez. Pero el 4, por ejemplo, ya no existe. Por lo tanto, error en la aplicación. Si se fijan, la aplicación no dejó de funcionar porque esto no es que se haya detenido la aplicación. Simplemente se retornó un error para mostrarlo en la pantalla, ¿ya? Bien, entonces yo no puedo llamar a Details sin pasarle un ID, ¿ya? Eso es lo primero. Si yo lo llamo sin pasarle ID, esto genera un bad request, que es este primer if, el que se ejecuta. Bien, vamos a volver a la ruta inicial acá para seguir verificando lo demás. Fíjense, todos estos métodos que están acá se ejecutan mediante las peticiones get, o sea, escribiendo en la URL, ¿ya? Get. Yo escribo details barra un ID y ahí se ejecuta este método por get. Por eso vienen con un comentario aquí. Este método es get. Este método es get, ¿ya? Por aquí tengo otro que es el create, ¿ya? Y se van a dar cuenta que hay dos create. Y esto es importante. Este primer create es por get, ¿ya? Lo único que hace, si se fijan, es muy chiquitito el método, es retornarme la vista de create. ¿Cuándo se ejecuta? Cuando yo presiono esto. Cuando yo digo create new, o simplemente llamo al método create. Si yo llamo al método create, lo que hace esto es recibir la petición. Dice, mira, se llamó a create, por lo tanto retornemos la vista create. Y esta es la vista create. La vista create es un formulario para crear un nuevo jugador. Si se dan cuenta, Entity Framework y MVC son bastante, digamos, sofisticados e inteligentes. Y se dan cuenta, por ejemplo, que la ID, que es un campo que sí está en la tabla y también está en la clase que creó Entity Framework, pero no se incluye aquí para registrarlo con una ID a mano, porque se da cuenta que la ID que tenemos es autoincremental, por lo tanto es innecesario que nosotros pongamos un campo aquí para pedir el ID, siendo que el ID lo va a crear la base de datos. Entonces, él solamente me pone los datos o me solicita aquellos campos que no son autoincrementales, ¿ya? Nombre, apellido y posición. Esto es lo que retorna el método create al ser llamado vía get, ¿ya? Vía get. Ahora, por acá hay otro create, como les decía yo, pero este, si se fijan, tiene algo arriba que es diferente. Entre los corchetes dice HTTP post, ¿ya? Y por acá también dice que es post. Este método se llama igual que el anterior, pero este se va a ejecutar cuando la petición se envíe vía post.
y este cuando la petición se envíe vía get. Cuando yo escribo create acá arriba, doy enter, esto es una petición get, porque la estoy pidiendo por la URL, ¿ya? Cuando yo envío un formulario, por ejemplo, si yo aprieto este botón que dice create, lo que va a hacer ese botón es enviar los datos de este formulario mediante método post hacia el controlador, ¿ya? En este caso, si yo pongo algo acá, algo de prueba como delante, y le doy create, estos datos se van a enviar al método create, ¿ya? Pero vía post, por lo tanto el método que se va a ejecutar va a ser este y no este, ¿ya? No nos sirve que se ejecute este porque este lo que haría sería recargar la página, digamos, solamente. Este es el que hace la tarea de insertar y lo vamos a pasar a revisar. Bien, cuando yo presiono este botón, estos datos se envían. Se fijan por aquí, el método recibe un parámetro que adentro tiene un corchete y dice bind. Luego dice include ID, nombres, apellidos y posición. Y todo eso genera un objeto de la clase jugadores con el nombre jugadores. Este es el nombre del objeto, este es el tipo de dato del objeto. Lo que hace el método create es preguntar si el estado del modelo es válido, o sea, si lo que se envió desde este formulario corresponde a un jugador. ¿Ya? Eso lo hace de manera interna el MVC, el Entity Framework, verifica que estos datos calzan con los de un jugador. Si es así, si es válido lo que se envió desde el formulario, fíjense que lo que hace esto es base de datos, tabla jugadores, agregar jugadores, que es el que se envió, el que se recibió en el controlador. Digamos que la vista le envía al controlador un objeto jugadores, que lo crea con los datos que yo le pasé. Yo le pasé el nombre, apellido y posición, él creó uno, lo envió para acá. Acá se valida que sea correcto. Una vez validado, se agrega y se guardan los cambios, ¿ya? Y lo que hace esto es retornar una redirección, o sea que me va a redireccionar hacia el index, ¿ya? Entonces vamos a probar. Si yo aprieto create, internamente esto se envió vía post al método. El método validó que los datos correspondían a un jugador, lo agregó, guardó los cambios y me redireccionó al index, que es lo que acaba de ocurrir, ¿no? Lo agregó, lo guardó, me redireccionó. Y aquí lo estoy viendo. Esa es la diferencia entre los métodos get y post. En este caso pueden tener el mismo nombre, ¿no? Pero este se va a ejecutar solo cuando se envíe o cuando se llame vía get, y este cuando se llame vía post. Un poquito más abajo vamos a tener el edit. Vamos a tener el edit vía get y también vía post, ¿ya? Que es lo mismo porque el edit necesita un método que cargue la página de edición y otro método que haga la tarea de editar directamente. ¿A qué me refiero? Cuando yo presiono el botón edit, van a ver ustedes la URL lo que va a pasar. Voy a tratar de editar a este último registro que tengo. Edit. Vean lo que tiene la URL. La URL llamó al método edit y le envió un 5. Ese 5 es el ID de este registro, ¿ya? Entonces, fíjense que esto hace algo muy parecido a lo que hacía el de Tiles. Si el ID es nulo, error. Si no, se busca al jugador con ese ID. Si el jugador es nulo, otro error. Y si no es nulo, retorna la vista y le pasa el objeto. Esta es la vista que está retornando. Le pasó a jugadores y lo que hace la vista es sacarle. Le saca el nombre, lo pone ahí, le saca el apellido, lo pone ahí, le saca la posición y lo pone ahí. Esto es un formulario de nuevo. Por lo tanto, cuando yo ponga o seleccione Save, este formulario se va a enviar vía post a un método que se llame edit.
Entonces, cuando yo apriete este botón, este ya no se va a ejecutar, sino que se va a ejecutar su hermano, que es el edit, pero que trabaja por post. Al trabajar por post, hace algo muy parecido al create, recibe los datos, recibe el objeto formado y lo valida. Si es válido, por aquí le dice a la base de datos con entry, le pasa el objeto y le dice que esta es una entity state modified. Por lo tanto, lo que se quiere lograr aquí es la modificación de ese jugador, del que tenga tal ID. Y luego se guardan los cambios y nuevamente nos retorna hacia el método index. ¿No? Si ocurre, bueno, si no es válido, esto simplemente va a mostrar los datos. Veamos. Veamos. Bien. Modifiqué todos los datos. Voy a presionar Save. Esto ya lo envió. Llegó acá. Lo recibió. Avisó que esto se iba a modificar y guardó los cambios y redireccionó. Y como ven, al redireccionar ya están los cambios. Ya se hicieron los cambios. Esto es bastante rápido en este caso. Va a depender obviamente de la potencia del servidor. Bien, por último tenemos el delete, que también tiene dos hermanos, que es el delete get y el delete por post. ¿Ya? Vamos a revisarlo. Cuando yo selecciono delete, fíjense que se llama al método delete y se le envía un 5. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que ustedes vean esto, que sean capaces de ver esto, esto significa que se está enviando por get. O sea que se está ejecutando este método de acá, el que dice get. Lo mismo, delete recibe un ID. Este es lo mismo de nuevo que hace el details y que hace el edit. En su versión get reciben un ID, lo validan. Lo validan. Si es válido, retornan la vista, en este caso la vista delete, y le pasan el jugador. La vista delete, si se fijan, tiene esto que ya no es un formulario como la de edit, por ejemplo. Simplemente nos escribe los datos, no se pueden modificar, pero nos escribe todos los datos acá. Tengo todos los datos del jugador y un botoncito. Cuando se presiona este botoncito, se llama al método delete, pero en su versión post, ¿ya? Porque los formularios suelen enviar la información por post, de lo contrario la información iría aquí y sería visible, ¿ya? No es lo ideal. Entonces, cuando yo aprieto este botón, se envía al controlador, digamos, la petición y lo que hace esto es buscar un método que se llame igual que mi vista. Entonces esto va a venir a buscar un método que se llame delete. Bien, como este get no lo va a considerar, por lo tanto va a buscar otro. Pero fíjense, este no se llama delete, se llama delete confirme. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros lo dejamos así, esto no lo va a encontrar, digamos. Pero por aquí mismo ya tiene la solución. Esto dice que este es un método HTTP post y que se accione con el nombre delete. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo de la vista delete pincho este botón, lo que se va a ejecutar va a ser este método de acá. ¿Ya? Esto lo pueden hacer ustedes con cualquier método. Aquí ustedes definen, pueden ponerle nombre que quieran al método y acá le ponen un nombre con el cual va a ser llamado, que no tiene por qué ser exactamente el mismo. Bien, aquí lo que hace el delete confirmed es recibir el ID. Yo cuando hago delete aquí, lo que envío en realidad es solamente el ID, o sea, envío un 5. Ese 5 llega por acá, lo busca en la lista de la base de datos, busca un jugador con el ID 5 y lo guarda en esa variable. Una vez que lo tengo, de nuevo llamo a la base de datos, a la tabla jugadores y a la función remove
para remover ese jugador. Guardo los cambios y redirecciono a index. Veamos si es verdad. Delete. Bien. Se envió el ID 5, lo buscó, guardó a Ronaldo, lo removió, guardó los cambios y nos mandó de vuelta y ya no está el jugador. Este es el repaso del controlador. Ya vamos a revisar las vistas y modificarla un poquito para cambiar estos mensajes que se encuentran en inglés en este momento.